Bienvenidos a un nuevo capítulo de VIP al Descubierto. Hoy analizamos uno de los casos más bizarros y escalofriantes que han pasado por el tribunal de la doctora Polo. Lo que comenzó como una disputa vecinal por un bulldog francés, terminó revelando un triángulo amoroso del más allá. Dolores está convencida de que su difunto esposo, Ramiro, ha reencarnado en Body, el perro de su vecina Ana. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia, la parapsicología y la justicia se enfrentan? La atmósfera es tensa, cargada de ese misticismo barato y drama judicial que solo se respira en las tardes de veredictos implacables. En el centro de este huracán emocional, la doctora Polo observa con incredulidad la escena que se despliega frente a su estrado. A un lado, Ana, una mujer cuya paciencia ha sido pulverizada por meses de acoso. Al otro, Dolores, una anciana que sostiene una foto de su difunto marido, Ramiro, con la misma devoción con la que se abraza a una reliquia sagrada. Y en medio, el objeto del deseo y la discordia, un bulldog francés que, ajeno a la metafísica, intenta morderse la cola. La narración nos sumerge en el morbo de una obsesión que roza lo patológico. Dolores no solo afirma que su esposo ha vuelto, ella asegura que el alma de Ramiro ha sido, encerrada, en ese cuerpo peludo. Ante la mirada severa de la jueza, se describe cómo la anciana relata, con detalles que erizan la piel, las supuestas pruebas de esta transmigración de almas. Habla de una mirada humana tras las pupilas del animal, de cómo el perro supuestamente llora cuando escucha las canciones favoritas de Ramiro, y de un incidente perturbador donde el can, según ella, intentó dormir en el lado de la cama que solía ocupar el difunto durante un descuido de la dueña. El morbo aumenta cuando la narrativa expone las tácticas desesperadas de Dolores. Se describe cómo la mujer ha sido captada por cámaras de seguridad saltando la cerca de Ana en plena madrugada, no para robar joyas, sino para susurrarle secretos de alcoba al oído del perro, convencida de que su esposo le responderá con un ladrido cómplice. La doctora Polo, acostumbrada a las miserias humanas, frunce el ceño al escuchar cómo Dolores intentó llevar a un chamán al jardín de la vecina para realizar un exorcismo de reidentificación, buscando que el alma de Ramiro tome el control total del animal. Por su parte, la defensa de Ana se presenta como un grito de auxilio ante la locura. La narración detalla el calvario de una dueña que ya no puede mirar a su mascota sin sentir que un extraño la observa desde el sofá. Ana describe el horror de encontrar notas en su buzón firmadas por Ramiro, donde el perro supuestamente se queja de la marca de croquetas que ella le compra. El conflicto no es solo por la propiedad de un animal, es una lucha por la cordura en un vecindario que ha empezado a dividirse entre los que creen en el milagro y los que piden un psiquiatra para Dolores. La tensión en el tribunal alcanza su punto álgido cuando se revela el detalle más escabroso. Dolores ha presentado como evidencia un video donde el perro, al ver una foto de la amante que Ramiro tuvo hace 20 años, supuestamente gruñe con un odio que no parece canino. La doctora Polo golpea el mallete, exigiendo orden en una sala donde el aire se siente denso, casi sobrenatural. El morbo está servido, la duda está sembrada y el escándalo apenas comienza en esta entrega de VIP al Descubierto. ¿Es un perro con manías o un esposo que no quiere soltar la correa de la vida? El ambiente en el tribunal de la doctora Polo se ha vuelto espeso, casi irrespirable. En esta entrega de VIP al Descubierto, el morbo no solo emana de las acusaciones delirantes de una viuda, sino de la inquietante posibilidad de que lo inexplicable tenga un lugar en la ley. La jueza, con el rostro endurecido por la experiencia, da paso a una fase del juicio que parece sacada de una novela de terror gótico. La narración se adentra en el desfile de supuestos expertos que intentarán diseccionar el alma de un bulldog francés que, en ese momento, bosteza frente a las cámaras, ignorando que es el epicentro de un escándalo nacional. La tensión escala cuando entra en escena un etólogo clínico, un experto en comportamiento animal cuya mirada científica choca de frente con la fe ciega de Dolores. El narrador describe cómo el experto analiza cada gesto del can bajo una lupa despiadada. Se menciona el gruñido del sofá, ese sonido gutural que Dolores jura que es la voz de Ramiro protestando por el frío. El experto, sin embargo, lo cataloga como un simple desplazamiento territorial. Pero el morbo se dispara cuando la doctora Polo, buscando la verdad en los rincones más oscuros, permite el testimonio de un parapsicólogo que afirma haber detectado fluctuaciones ectoplasmáticas alrededor del animal.
La sala queda en silencio absoluto mientras se describe cómo este hombre de ciencias ocultas asegura que el perro no solo tiene el alma de Ramiro, sino que está actuando como un recipiente para los asuntos pendientes de un muerto que se niega a cruzar el umbral. La narrativa nos lleva al corazón de la paranoia de Ana. Se describe el horror psicológico de una mujer que ha empezado a dudar de su propia sombra. Ana relata a través de la crónica cómo, en la soledad de su sala, ha llegado a sentir que la mirada del perro es demasiado pesada, demasiado juiciosa. El morbo se intensifica al detallar un incidente nocturno donde Ana, al salir de la ducha, encontró al bulldog sentado en el pasillo, mirándola con una fijeza que le recordó, de manera perturbadora, a la forma en que el difunto Ramiro solía observar a las mujeres del barrio desde su porche. ¿Es sugestión o es una presencia? La doctora Polo exige pruebas de ADN, no del perro, sino de restos biológicos que Dolores afirma haber rescatado de la tumba de su marido para compararlos con la saliva del animal en un acto de desesperación mística que roza la profanación. El conflicto vecinal se transforma en una guerra de trincheras emocional. La narración describe cómo el barrio se ha convertido en un circo mediático. Por un lado, los seguidores de lo paranormal que dejan flores y velas frente a la casa de Ana, tratando al perro como un santo reencarnado. Por otro, los protectores de animales que acusan a Dolores de tortura psicológica contra el can. El morbo alcanza niveles insospechados cuando se revela que Dolores ha estado grabando los ladridos nocturnos y pasándolos por un software de inversión de voz, alegando que, al revés, se escuchan claramente las palabras, «Déjame entrar, Dolores». La doctora Polo, visiblemente irritada por lo que considera una burla al sistema judicial, golpea el estrado con una fuerza que hace saltar los papeles, pero incluso ella no puede evitar mirar al perro con una chispa de duda cuando éste, de repente, se levanta y camina hacia el estrado con una cojera idéntica a la que Ramiro desarrolló tras su accidente en la fábrica. La crónica de VIP al descubierto se detiene en los detalles más escabrosos de la convivencia. Se narra cómo Dolores intentó alimentar al perro con el plato favorito de su marido, un estofado de lengua con especias que casi mata al animal por una intoxicación. La jueza Polo cuestiona la salud mental de la demandante, pero Dolores, con una calma que hiela la sangre, responde que el cuerpo de un perro es pequeño para el apetito de un hombre de 100 kilos. La sala estalla en murmullos de asco y fascinación. La narrativa subraya la degradación de la dignidad humana en nombre de un amor que ha cruzado la frontera de la tumba. Hacia el final de esta segunda parte, el caso da un giro macabro. Se presenta una prueba de última hora, un diario secreto de Ramiro donde expresaba su deseo de volver como algo que pudiera estar siempre cerca de las mujeres sin ser juzgado. El morbo se desborda al analizar estas palabras bajo la luz de la situación actual. La doctora Polo se inclina sobre su escritorio, su mirada fija en el bulldog, quien en ese preciso instante emite un suspiro largo y profundo, un sonido que muchos en la sala reconocen como el suspiro final de Ramiro en su lecho de muerte. El aire se vuelve gélido. La ciencia falla, la lógica se retuerce y la audiencia queda atrapada en la red de una historia donde la línea entre la mascota y el marido se ha borrado por completo. La narrativa cierra este segmento dejando al espectador en un estado de shock. No es solo un juicio por la custodia de un animal, es el juicio por el alma de un hombre y la cordura de dos mujeres enfrentadas por el vacío de la pérdida. El capítulo de VIP al descubierto prepara el terreno para un final explosivo donde solo la doctora Polo tendrá la última palabra, una palabra que podría condenar a un perro a ser un esposo o liberar a un fantasma de su prisión de pelo y garras. La atmósfera en el tribunal ha trascendido lo judicial para convertirse en un escenario de catarsis absoluta. El mallete de la doctora Polo resuena contra el estrado como un trueno que exige silencio ante la locura reinante. En esta conclusión de VIP al descubierto, el morbo ya no es solo una sospecha, es una herida abierta que supura verdades ocultas. Ana permanece rígida, con los nudillos blancos de tanto apretar la correa de body, mientras Dolores, consumida por su propia visión, observa al perro con un hambre de afecto que bordea lo siniestro. Pero el aire cambia cuando la doctora Polo anuncia que ha llegado una prueba de última hora, un testimonio que no proviene de este mundo, sino de los archivos más oscuros del pasado de ambas mujeres. La narrativa nos sumerge en el clímax del escándalo cuando la doctora Polo revela que Ramiro, el difunto esposo, no era el santo que Dolores recordaba, ni el extraño que Ana pretendía ignorar.
El morbo estalla cuando se descubre que, años antes de que el Bulldog fuera siquiera una idea en un refugio, Ana y Ramiro habían mantenido un romance secreto a espaldas de Dolores. La sala enmudece. La crónica describe el rostro de Dolores transformándose de la devoción al odio puro en cuestión de segundos. El perro, en ese preciso instante, comienza a inquietarse, rascando el suelo con una desesperación que muchos interpretan como la agonía de un hombre atrapado entre su esposa y su amante. El juicio da un giro hacia lo macabro cuando la doctora Polo presenta un registro de voz recuperado de un antiguo teléfono de Ramiro. En la grabación, se escucha al hombre bromeando sobre cómo, si muriera, volvería para vigilar a ambas y asegurarse de que ninguna se olvidara de él. El morbo se vuelve insoportable. Es posible que el deseo perverso de un hombre se haya materializado en la mascota de su amante. La narrativa detalla cómo Ana rompe en llanto, no por el perro, sino por la culpa de un pasado que creía enterrado, mientras Dolores grita que el perro es su propiedad por derecho matrimonial y por venganza divina. La jueza, con una mirada de asco que corta el cristal, ordena que el perro sea llevado al centro del estrado para una prueba definitiva que sellará el destino de todos. La doctora Polo decide aplicar una prueba de reconocimiento emocional, que desafía toda ética legal, pero que alimenta el hambre de espectáculo de la audiencia. Se coloca una prenda de vestir de Ramiro frente al perro, junto a un filete de carne y la foto de la amante. El narrador describe la cámara enfocando los ojos de Body, que parecen dilatarse con una inteligencia impropia de su especie. El perro ignora la comida, ignora la foto y camina lentamente hacia la prenda, pero en lugar de acurrucarse en ella con amor, comienza a destrozarla con una furia salvaje, gruñendo con un sonido que parece una voz humana ahogada por la rabia. La sala es un caos de gritos y llanto. Dolores cae de rodillas, convencida de que su esposo la está castigando desde el cuerpo del animal por haber revelado sus secretos. La crónica de VIP al descubierto llega a su punto de ebullición cuando la doctora Polo, harta del circo y de la energía tóxica que emana del caso, se pone de pie para dictar sentencia. La narrativa describe el silencio sepulcral que cae sobre el tribunal. La jueza no solo se dirige a las mujeres, sino que parece hablarle directamente al alma que supuestamente habita en el Bulldog. Con una voz que mezcla la autoridad legal y un desprecio visceral por la superstición, la doctora Polo sentencia que el animal no es un esposo, ni un amante, ni una herencia, es una víctima de la incapacidad humana para dejar ir a los muertos. El veredicto final es un golpe de realidad brutal. La doctora Polo ordena que el perro sea confiscado de inmediato por el Estado y puesto bajo la custodia de una organización de rescate neutral, prohibiendo a Ana y a Dolores acercarse al animal a menos de 500 metros bajo amenaza de cárcel. El morbo final se revela cuando la jueza declara que ninguna de las dos es apta para cuidar a un ser vivo, porque ambas ven en él un fantasma para satisfacer sus propios traumas. La narración describe la desesperación de Dolores siendo arrastrada por la seguridad del tribunal, mientras Ana se queda sola, mirando la correa vacía en su mano, dándose cuenta de que ha perdido lo único que le quedaba de su pasado y de su presente.